Los funerales de la mamá grande es una historia narrada por Gabriel García Márquez y cuenta la historia del velorio y entierro de una poderosa matriarca de Macondo, un pueblo que nació de la imaginación del autor y que simboliza el poder y la influencia en la comunidad. Esta historia refleja las estructuras de poder y hegemonía de las oligarquías en América Latina durante los siglos XIX y XX. A través de la figura de la mamá grande, García Márquez muestra el dominio de las élites tradicionales sobre la política, la economía y la sociedad de sus países, algo que se observa en frases del cuento que veremos luego de una breve explicación. En el siglo XIX, muchos países latinoamericanos estaban controlados por oligarquías que concentraban el poder económico y político. Estas surgieron de las familias que habían heredado grandes haciendas, como la familia de Mamá Grande, que además ejercía un control absoluto sobre toda su comunidad. Era común que estas élites frecuentemente manipularan las elecciones para mantener su control y asegurar sus intereses. Como se muestra en esta frase, así tuviera para lograrlo, hay que recurrir al fraude electoral. Incluso tenía controlado al gobierno. Por una parte, ella recibía el pago del derecho de habitar en sus tierras y recién hasta su muerte se muestra que el presidente pudo gobernar según su buen criterio. También, las oligarquías se oponían a las ideas federales y liberales, que buscaban desintegrar el poder y fomentar una mayor evolución política. Tal cual en la historia se hace referencia con una frase, como Mamá Grande también se oponía a estas ideas, quería liquidar a los federales. Por último, su muerte crea un vacío de poder e incertidumbre sobre el futuro de Macondo, como la desaparición de figuras de poder que pueden descentralizar la estructura política que ya estaba instalada. Esta obra tiene varias características literarias propias de los siglos XIX y XX, como el realismo, y esta característica la podemos ver, por ejemplo, en la figura de Mamá Grande. Con su control absoluto sobre territorios y comunidades, refleja la influencia y dominio de las élites terratenientes en países como Colombia durante la época de García Márquez, donde familias poderosas controlaban extensas haciendas y ejercían un poder político y económico significativo sobre la población local, especialmente en la forma en la que retrata de manera detallada y precisa la vida cotidiana, la personalidad y la estructura social del pueblo, además de las tensiones sociales y políticas que toca en la obra. El autor, a través del realismo mágico, creando un ambiente donde lo improbable, como su longevidad y habilidades o poderes que el pueblo le atribuye a Mamá Grande, se acepta como parte de la realidad cotidiana. La aceptación de los personajes ante los elementos mágicos es evidente cuando se menciona que podía crear enfermedades con solo una mirada. Finalmente, la narrativa no lineal que se popularizó durante esos siglos en Latinoamérica está presente en la obra, ya que a veces presenta eventos de manera no cronológica, enriqueciendo la trama y aportando una mayor profundidad a la historia. Gabriel García Márquez es un escritor que siempre ha defendido la justicia social y ha sido muy crítico con el poder. En sus obras, como Los funerales de la Mamá Grande, se puede ver esta postura, por ejemplo, en La Mamá Grande, que es una figura que acumula poder absoluto y riquezas, mientras que el pueblo vive en la pobreza. Esto es una crítica directa a la desigualdad social en la que Márquez muestra cómo el poder puede corromper y cómo los que lo poseen suelen abusar de él, así como la Mamá Grande, quien controla tanto al pueblo como a las autoridades locales y hasta la iglesia, haciendo hincapié en que la religión y la política pueden tener mucho en común a la hora de moldear ideologías y manipular a la gente. Por último, a lo largo de su obra, Márquez utiliza el realismo mágico, una técnica que permite que los elementos fantásticos y extraordinarios se mezclen con la cotidianidad del día a día, dando una estructura compleja y profunda en la narrativa, lo que es un aspecto característico de la herencia cultural y la literatura en América Latina.
The day after the death of Mama Grande, people from Macondo gathered in the town square. The air was filled with sadness and concern as they remembered the woman who had been a pillar of their community for so long. I feel like Mama Grande's passing hit really hard. I mean, she was like the glue holding this town together. Maybe for you, but for me, she was always someone I felt rooted by. I could only find an escape through my boats. Like it or not, her authority was undeniable, and I am sure that declaring 9 days of mourning was the least things we could do. It was tired to travel for her funeral, but it was necessary because of her significance around here. I wonder what is going to happen now that she's no longer here with us. She had a very important role in this town. Even in politics, she had a saying. I don't know how, but she always managed to keep everything in order. Was it order or counterthought? I think her influence has been to match some things. She only had authority case we give into here. If not, she would be then another one like us. You're probably right, but do you think Macondo will change now? We can't avoid change, but we must make sure that this time it brings equality for all of us. Finding new leaders to continue her work will be difficult. She was devoted to the town. We've seen generations pass in Macondo. This is not the end, but we must think wisely. I believe it's an opportunity to change what we didn't like and keep the good sides of her leadership. She was important, yes, but Macondo deserves to continue living without being under her shadow. I agree. Let's honor her memory by seeking a more welcoming and successful Macondo. And may her soul rest in peace.